archivo, guardar como, examinar. Lo voy a guardar en uno donde yo lo conozca. Israel Rodríguez, una coma, un espacio y velocidad de descomposición de bromo. Ahí está. Perfecto. Así vamos a llamar nuestro primer archivo. Y dice, en disoluciones acuosas, el bromo molecular reacciona con ácido fórmico. El ácido fórmico es el HCOOH, como sigue. Observen ustedes, es 1 mol de bromo molecular o bimolecular en fase acuosa, más 1 mol de ácido fórmico en fase acuosa, me produce 2 moles de ion bromuro en fase acuosa, más 2 moles de protones en fase acuosa, más dióxido de carbono en fase gaseosa. Entonces, lo que tengo ahí son 2 reactivos y 3 productos. Ahora bien, en cinética se puede seguir la velocidad de reacción en función del cambio de concentración, ya sea de los reactivos o de cambio de concentración de los productos. ¿De qué depende? Depende de la facilidad con la que podamos medir el compuesto, el reactivo o el producto, de la facilidad con la que yo pueda analizarlo, del costo que me conlleve medir la concentración o de la toxicidad del reactivo o del producto. De esos parámetros depende que yo elija que para estudiar este proceso, ya sea que dé seguimiento al cambio de la concentración de bromo molecular o al cambio de la concentración de ácido fórmico o al cambio de la concentración de ion bromuro o al cambio de la concentración de protones o al cambio del dióxido de carbono. En este caso, ok. Entonces, esa es una primera cuestión. Además, siempre voy a comprobar que la reacción química esté balanceada. Siempre. Porque eso me va a permitir que cuando calcule la velocidad con respecto a un reactivo o con respecto a un producto, esté yo en la posibilidad de calcular las demás reacciones de los reactivos y las demás reacciones de los productos. Y aquí viene una primera cuestión bien interesante. ¿Es que en una reacción química hay diferentes velocidades? Sí. Unos reactivos reaccionan más rápido y unos productos se producen más rápido que otros. Pero, la velocidad se establece como una velocidad global, independientemente si hay diferentes velocidades individuales. Entonces, primera cosa, velocidad global de reacción y velocidad individual de reactivos y velocidad individual de productos. No son las mismas. Mucho ojo con eso. Entonces, siempre hay que observar que la ecuación química esté balanceada, porque eso nos va a permitir hacer la relación entre las distintas velocidades de reactivos y de productos. Ahora sí. El caso particular de este ejemplito, que es el bromo molecular, tiene la característica que presenta un color café rojizo. Y en la reacción todas las demás especies no tienen color,
ni el ácido fórmico, ni el bromuro, ni los protones, ni el óxido de carbono. Entonces, conforme pasa el tiempo, conforme la reacción progresa, pues el bromo 2, es un reactivo que está reaccionando, entonces está consumiéndose. Ajá. Disminuye su concentración. Bueno, aquí dice que con rapidez, y ese color café rojizo va desapareciendo. Entonces aquí es muy interesante esta reacción, porque para medir la concentración del bromo 2 es a través de una técnica que se llama UV visible. Ajá. Y lo que se hace es establecer una curva de calibración para diferentes concentraciones de BR2, que me va a dar diferentes intensidades de ese color café rojizo a una longitud de onda determinada. Hago la concentración, hago la curva de calibración para esas diferentes concentraciones que me van a dar diferentes intensidades o picos de absorbancia. Y entonces, cuando se hace la reacción, se toman alícuotas pequeñas, no más allá del 5% del volumen total del volumen de reacción, no más allá del 5%. Ajá. Y entonces esas alícuotas tienen que ser analizadas rápidamente, inclusive más bien el UV visible tiene que estar conectado el análisis tiene que hacerse de manera in situ, ¿ah? Porque, pues, si ustedes muestrean, pues van a muestrear tanto reactivos como productos, ¿no? Y esa cosa sigue reaccionando, o sea, el bromo sigue reaccionando con el ácido fórmico, o sea, no se detiene. En cambio, cuando ustedes tienen sistemas sólido-líquido, en los sistemas sólido-líquido, cuando está reaccionando un sólido con un líquido, ahí sí es posible hacer un muestreo porque si tenemos, aquí está un líquido y agregamos un sólido. Ajá. Un sólido que sería un sólido B que está en fase sólida, más un líquido A que está en fase líquida y me va a dar productos. Vamos a decir que son productos solubles. Entonces, estos sólidos los voy a esquematizar con estos círculos. Ajá. Mientras estén en contacto el sólido con el líquido, pues se lleva a cabo el proceso. Si de aquí saco líquido sin sólido, ¿qué es lo que va a contener? Pues va a contener el reactivo A y los productos solubles, ¿verdad? Entonces, eso lo puedo almacenar porque como ya no está en contacto con el sólido, pues ya no, la reacción ya no continúa, porque nada más muestre el líquido que contiene el reactivo A y los productos solubles. En este caso, en el caso del bromo, en este ejemplo del bromo, pues cuando se muestrea todo, ¿no? Se muestrea el bromo, el ácido fórmico y los productos. Entonces, pues eso continúa reaccionado. Entonces, aquí la medición se tiene que hacer in situ. Ahí, como va. Bueno, entonces, esa medición in situ del cambio de color
me da de manera indirecta la concentración que va quedando o la concentración remanente con respecto al tiempo. Entonces, los siguientes datos es la concentración de bromo con respecto al tiempo. Seguramente pueden ustedes imaginarse que aquí tienen el bromo y aquí tienen el ácido fórmico. Ya sea que agreguen el bromo líquido al ácido fórmico o el ácido fórmico al bromo, ¿no? Pero mientras no estén mezclados, es este tiempo, ¿no? Tiempo cero. No hay ninguna reacción y este sería la concentración inicial de bromo. Cuando ya viene la mezcla, pues entonces el bromo comienza a reaccionar de acuerdo a la reacción que tienen ahí y va disminuyendo su concentración, ¿no? Ok. De manera muy extendida y mal empleada, se trazan las curvas que le llaman cinéticas. No, no son curvas cinéticas, o sea, la cinética es los factores de los cuales depende la velocidad de reacción. No, son curvas de la velocidad de reacción. De hecho, más bien no son, porque ni siquiera trazamos la velocidad de reacción. Lo que trazamos es el cambio de la concentración con respecto al tiempo. Ajá, pero pueden ser otras propiedades que trace con respecto al tiempo. Entonces, lo que primero que vamos a hacer es hacer una gráfica de estos datos. Vamos aquí a insertar. Ahí está. Vamos a colocarle, aquí sería la concentración de bromo 2 en unidades de mol, litro a la menos 1. Y aquí son unidades de tiempo en segundo. Vamos a colocarla por aquí. Esa es una curva de cambio de concentración con respecto al tiempo, pero van ustedes a escuchar frecuentemente que mucha gente utiliza la palabra la curva cinética. Yo siempre les digo que no, que está mal empleada. Pero entiendo lo que se dice cuando me dicen curva cinética. Ahí está. Bien, la voy a pasar a otra hoja para tener de una manera más cómoda el poder trabajar o el trabajar. Ahí está, ¿no?
Inclusive pueden dejar ustedes la línea. Ajá. Esa es una línea suavizada, ¿no? A veces no es tan correcto dejar esa línea suavizada, y es mejor dejar los puros puntos, ¿no? Como ustedes deseen en este momento. Ok, ahí está. Ahora, miren, esta curva me va a ayudar a determinar dos tipos de velocidad. Una son las velocidades promedio, y las velocidades promedio son el cálculo que existen entre dos puntos. Entonces, si lo que yo tengo aquí miren, aquí tengo una concentración y aquí tengo otra concentración. Entonces, la diferencia entre este punto y este punto, pues es un cambio de concentración con respecto a una delta de tiempo. En este caso es una delta de tiempo de 50 segundos. Si yo hago el cálculo entre esta concentración con respecto a esta concentración, también es un cambio de concentración entre una delta de tiempo de 100 menos 50. ¿Ah? La delta de tiempo que tengo aquí es cada 50 segundos. Pueden ser tiempos más grandes, pueden ser tiempos más pequeños. Entonces, si yo utilizo los datos entre dos puntos, eso se le llama velocidad promedio. Uh-huh. Si yo trazo uy, ese color no se ve. Ahí está. Si yo calculo utilizando una tangente a un punto, eso se le llama velocidad instantánea. Entonces hay velocidades promedio y velocidades instantáneas. Las velocidades promedio, pues, son bastante buenas mientras la delta de tiempo sea adecuada. Aquí tengo una delta de tiempo de 50 segundos. Aquí en el caso de esta velocidad instantánea, yo puedo hacer una tangente un poco más corta. Y entonces tendría yo que leer el dato correspondiente a esa concentración, que me indicaría esa flechita, leerlo en el eje de las concentraciones, y también tendría que leer el tiempo.
poco más manual, ¿ya vieron? Saben su archivo, no me van a enviar nada y continuamos mañana. Si no tienen preguntas, nos conectamos mañana.